Para conversar del tema, voy a saludar al señor Juan Cheput, es congresista, exministro, conoce por tanto la labor del Parlamento y del Ejecutivo, ¿no? Señor Cheput, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Carlos. Definitivamente es una actitud miserable la de Dina Boluarte, porque como bien ha señalado, está haciendo un uso político del drama de una familia en lugar de hacer lo que está a su alcance, corregir lo que existe en estos momentos en la Policía Nacional del Perú y en especial en el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, que ha demostrado que es un perfecto inútil, y generar las condiciones para que se sancione a esos policías que cuando Ujú. acudieron los padres de familia fueron ignorados. Se les dijo no hay por qué atenderlos, cosas de ese tipo, y luego regresaron 6 horas después, ellos mismos tuvieron que geolocalizar a su hija y allí sí los acompañaron y encontraron el cadáver. La señora Boluarte o ignora o es ignorante o tiene un conjunto de ministros también ignorantes y no se dan cuenta que indicar que podemos volver a la pena de muerte significa varias cosas. Hacer un cambio en la Constitución, que demoraría por lo menos 1 año y medio o 2. En segundo lugar, no es posible que aquellos países que ya han renunciado a la pena de muerte, y nuestro país lo hizo en 1978, puedan volver a tenerla. Y tendríamos que renunciar a una serie de convenciones internacionales y nos pondría al nivel de Venezuela, de Cuba o Trinidad y Tobago. Entonces, pues, la verdad es que no entiendo yo cómo una presidenta puede llegar a estos niveles tan, pero tan bajos. Efectivamente, usted lo dice claramente, la familia, como muchos otros casos, este no es el único, ojo, ¿ah? Como en muchos otros casos, la familia va a la policía, va a las comisarías, presentan la denuncia de la pérdida o del extravío de una persona, para que empiecen nuevamente, comiencen inmediatamente a buscarla, pero la policía les cierra la puerta y a las horas aparecen muertas. O sea, O se burlan, o lamentablemente se burlan de los que van a denunciar. Y en esos momentos hay otras actitudes así criminales. Carlos, hay 9 jóvenes a los cuales se les engañó indicándoles que les iban a dar un trabajo. Y cuando esos 9 jóvenes en Lima van a ese lugar a buscar el trabajo, les siembran pruebas falsas, los detienen y los califican como los extorsionadores del Cono Norte. ¿Quiénes? Estos policías de este ministro Juan José Santibáñez. Y en estos momentos las madres están desesperadas porque los hijos están presos, son gente humilde, son inocentes, y eso es lo que hace este ministro con la venia de Dina Boluarte. Es verdad esto ocurre, y le confieso, amigos televidentes, y a usted también. A ver, mire, hace algunos años atrás, cuando la Policía Nacional emitía una nota de prensa proveniente de la Policía Nacional, esa nota de prensa era oleada y sacramentada para los medios de comunicación. ¿Quién lo dijo? La policía, y no había nadie quien lo objete. Ahora, cuando nos mandan una nota de prensa, ya dudamos. ¿Por qué? Porque cuando la publicamos muchas veces llaman a estas personas que han sido aludidas y dicen, disculpe señor, a mí me detuvieron por 3 horas, 5 horas o un día y ya estoy libre. Por favor, borren la nota, por favor. O sea, y ya nosotros hemos decidido dentro ya, el comité editorial decir, ¿saben qué? Vamos a dudar de lo que la policía diga ahora. Vamos a dudar porque la policía nos mete en problemas a nosotros y somos nosotros obviamente los que tenemos que de alguna manera cargar con estas inexactitudes o incapacidades de la Policía Nacional. Pero, ¿qué hace el ministro Juan José Santibáñez en el cargo, señor Cheput, amigos televidentes? Ese señor ya debió irse hace rato, así como otros ministros, señor Di Martín y demás, debieron irse hace rato, pero justamente Así estos es. son los que están protegiendo a Dina Boluarte. Su función es protegerla y proteger todo lo irregular que hayan cometido en torno a su cargo y sus puestos. Estos ministros permanecen en su cargo, Juan José Santibáñez, Julio de Martini, porque hay un grupo de partidos políticos que los protege. Alianza para el Progreso de César Acuña, el mismo Acuña ha dicho de que no tienen por qué censurar a ningún ministro. Es decir, se encuentra muy cómodo con este individuo, Juan José Santibáñez, o de lo contrario con Julio de Martini, que no dudaron en darle comida para perros a los niños, tal como lo escuchan. La comida que era para las mascotas, para los perros, se la dieron a los niños en los desayunos.
Y este partido, APP, junto con Fuerza Popular, blindan a Julio de Martini y al señor Juan José Santibáñez. Y por otro lado, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, que se está paseando por todo el Perú, también ha dicho de que el señor Juan José Santibáñez es un gran ministro, cuando en Lima uno no puede ni siquiera sacar el celular y en el Perú entero están asesinando los sicarios a gente inocente o robando los celulares o extorsionando a los pequeños negocios. Y por otro lado, este ministro tiene costumbres extrañas. Va a la sauna a reunirse con políticos, con policías. Hasta donde yo sé, yo he visto películas y he leído libros donde la gente que se reúne en un baño a vapor, en una sauna, es porque quiere estar desnudo y quiere asegurarse que el otro no lo esté grabando. Exacto. Es decir, como ahí están completamente, como vinieron al mundo, Ajá. no hay forma de que a uno lo estén grabando. Entonces, en esos lugares se reúne el ministro del Interior del Perú, ese tipo de lugar. O sea, yo ya no entiendo cómo un político, en este caso la gente de Podemos, el señor Luna, se siente en un baño turco a hablar con el ministro del Interior. Mira la degradación moral, la vulgaridad en que estamos inmersos en estos momentos, Terrible. con esta gentuza que está ocupando altos cargos públicos. Ya no se entiende lo que le está pasando al país, ya no Pero se entiende la forma como estamos enfrentando este tipo de procesos. todo queda claro, señor Cheput, que Dina Boluarte no está gobernando. Eso creo que ya todo el mundo lo sabe. Ella creo que es consciente de eso, y si no es consciente, pues sinceramente tendría una limitación clamorosa. Pero quien gobierna es el Congreso. Nadie le dio la potestad. No es una potestad constitucional que el Congreso gobierne a través de estos partidos. Pero ¿hasta cuándo? Esa es la Bueno, pregunta que todos nos yo creo que hacemos. ustedes en Sol TV y el periodismo en general está haciendo una excelente labor porque la gente ya está harto. Una última encuesta señala que la señora sigue en niveles del 3%. Y ahora se siguen revelando varias cosas que demuestran que efectivamente ella no gobierna, sino que está luchando por su supervivencia, para no ir a la cárcel, que es el lugar donde debería estar. Hoy día, en la sesión de la Comisión de Fiscalización, se ha determinado de que la Guardia Presidencial la dejó a ella en una casa y luego se fueron todos a una comisaría y la dejaron sola a la señora Boluarte en esta casa. ¿Dónde se ha visto que un presidente, hombre o mujer, se encuentre solo en una casa y no tenga ni una sola Una seguridad, vigilancia, ni una sí, sola persona que claro. lo resguarde? Mira el nivel de irresponsabilidad al que ha llegado Dina Boluarte. ¿Qué pasa si un grupete de terroristas o de gente malsana la secuestra y pide algo gigantesco a cambio? ¿Qué pasa si le hacen un atentado? ¿Qué pasa si es producto de algún tipo de agresión? ¿Cómo sería el Perú la burla del mundo por culpa de esta señora? Bueno, pues esa señora continúa en el cargo, hay que decirlo de nuevo, por culpa de Fuerza Popular, por culpa de APP, por culpa de Renovación Popular, por culpa de Avanza País, por culpa de Podemos y de Somos Perú. Y el Todos serranismo, estos ¿no? partidos blindan a esta señora. Todos esos partidos que trafican, ¿no?, con las candidaturas, cuando se les da la gana, que llevan a gente como Corima, ¿no?, a ese sujeto que debería ser repudiado de la política, ahora es militante de APP, ¿no? Toda esta gente es la que blinda a Dina Boluarte y está contribuyendo a la destrucción del Perú. Para ir terminando, dos interrogantes más. La última, la penúltima sería en el sentido de, o sea, la señora Dina Boluarte se va a este lugar Mykonos y deja que su seguridad se vaya y la deje sola. Pero también encontramos el hecho de someterse a una cirugía estética sin comunicar a nadie, sin comunicar Así es. absolutamente a nadie. Y O mira, sea, y lo más triste es que hay un grupo de abogados constitucionalistas, eso es lo que no entiendo, en serio, ¿no?, tampoco. que seguramente están contratados y cambian de opinión a la carta, ¿no? Porque la verdad es que hasta dan risa, como ha dicho Fernando del Rincón, que quieren jugar con que cuando uno duerme también está aislado, ¿no? Cuando tú duermes y te sacuden, No, te levantas pues, de inmediato, pues. disculpe el No hay término, ningún señor problema, Cheput, esa es una estupidez. O sea, esa es ¿no? una estupidez Pero cuando estás completa, operado, pues.
¿no? Estás en estado de inconsciencia, así suenen 10 Obviamente. despertadores, así, e inclusive si te despiertan te pueden matar, ¿no? Te pueden matar porque a uno cuando está con anestesia no se le puede ni mover, ¿no? Entonces, estos abogados Ay, Dios mío, están no diciendo entiendo, de que, no, y lo más ridículo de todos los no argumentos, entiendo. lo que ya es infantil, es que digan, ¿en qué parte de la Constitución dice que la presidenta tiene que informar que se va a operar? Eso es lo más ridículo. Entonces, yo diría, ¿en qué parte de la Constitución dice que la presidenta o el presidente no tiene que robar? No, no dice en ninguna parte. Entonces, Ujú. como no dice en la Constitución que no tiene que robar, el jefe de Estado puede robar, ¿no? Porque no hay ni una palabra robar en la Constitución política del Perú. A Exacto. ese nivel Ujú. tan ínfimo, ¿no? De estos constitucionalistas hemos llegado, ¿no? Pero acá nadie cuestiona el hecho de su cirugía estética. Ella se puede operar la cara y lo que quiera. Finalmente es su cuerpo y su decisión. Que lo haga. Eso es lo de menos. No nos interesa lo que haga con su vida. A nosotros nos interesa el cargo que tiene. Y ella es la presidenta de la República. Y el Estado funciona a través de ella. Una Por desgracia, un supuesto. terremoto, algo que ocurra justo cuando ella está en estado de inconsciencia, ¿quién da las órdenes allí? Si ella no ha delegado a nadie. Mira, O sea, en el Estado peruano hay una cadena de mando muy clara, sobre todo cuando se trata de acontecimientos que son de crisis magnífica, como se le llama, ¿no? O sea, crisis que son, por ejemplo, un terremoto, ujú. un asesinato, un magnicidio, en los cuales hay una cadena de mando muy estricta que nos invade un país, qué sé yo. En el Perú ha podido pasar cualquier desgracia y la señora estaba sedada, ¿no? Estaba ida, ¿no? No pasaba nada. Entonces se paraliza el país. Hoy día ha tenido una intervención quirúrgica el presidente Lula en Brasil, le ha informado a todo el mundo antes y después. Y ha habido una Como cadena tiene de que ser. mando claramente establecida. Así funcionan los estados. Esta señora, como es chicha, ¿no? Como es así, como no tiene ministros, tiene ayayeros, se permite hacer ese tipo de cosas y lamentablemente el Perú hace el ridículo a nivel mundial. Pregunta final, la chiquita. Ya yendo al plano local y también de alguna manera pues a alguien que está soportando al gobierno de Dina Boluarte, Alianza para el Progreso y César Acuña, para hablar de frivolidades y de cómo también se suele pisotear la Bueno, yo dignidad de tengo, las rápido, por personas. favor, porque yo Sí, tengo que irme muy viaja, lejos. nuevamente se va el señor Acuña de viaje, se va al exterior del 11 al 19, su último viaje. ¿Qué comentario? Bueno, simplemente que no tiene conciencia de la crisis que hay en la libertad, ¿no? Y ese es el problema cuando alrededor la gente elige también a políticos de bajísimo nivel que no tienen el temperamento como para poner las cosas en su sitio, ¿no? Tampoco hay capacidad de la oposición para articular una medida que le diga de que hay una crisis en materia de seguridad, de inversión, en general en la libertad y que por lo tanto lo ideal sería que no viaje. Acá el señor puede tomarse sus vacaciones sin ningún problema, pero cuando una región está en la crisis, que está la libertad, que tiene los índices de criminalidad más altos entre todas las regiones, uno no se puede permitir eso, de ninguna manera. Pero ¿qué es lo que sucede? En la libertad pasa lo mismo que pasa en el Perú. Cuando hay una oposición que no da la talla, una oposición que fácilmente es convencida de que cambie de opinión, cuando no existe una articulación política, ¿no? Pues simplemente los gobernantes hacen lo que se les da la gana. Señor Chepú, le agradezco muchísimo. Sé que tiene otra Muchas gracias entrevista a ti, pactada. Carlos. Un placer. Un abrazo a la Un distancia. gran abrazo. Perfecto. El señor Juan Chepú estuvo con nosotros.